Ok, entonces es la dirigida número 12 y veamos. Tenemos que empezar hablando de Piero e Rafa. Entonces, como ya mencionaba el título del tema de hoy, los autores que vamos a ver ya no están del todo de acuerdo con la teoría estándar de la economía, ¿no? Por ejemplo, lo más estándar que hemos visto es lo del monetarismo de, de nuestro amigo Friedman, ¿no? Eso es lo que era estándar hasta ese momento. Era la teoría neoclásica que todos aceptaban, políticas económicas neo, neoliberales o neoclásicas que eran aplicadas en todos los países, incluido Chile, Perú y otros. Luego de él empezaron a surgir voces, autores que decían que eso no era del todo correcto, y dentro de eso va a estar Piero Raffa y Robbins. Entonces veamos, Rafa es italiano, realizó sus estudios en la London School of Economics, hoy en día son las mejores universidades para estudiar economía, y bueno, ahí conoció a Keynes. Realizó críticas a la teoría marshallena de la producción y a la teoría monetaria de Hayek. Propone un análisis diferente, eso no es muy interesante. Y bueno, su principal obra es esta, ¿no? Producción de mercancías por medio de mercancías, en el cual se resalta la interacción entre producción y consumo. Entonces, veamos a qué se refiere. ¿Qué es lo que quiere decir producción de mercancías por medio de mercancías? Básicamente, nos va a hablar de que la economía ya no es como la economía del pasado, sino ahora es más compleja. Entonces, para estudiar esa complejidad vamos a compararla con la producción antigua, la producción de subsistencia. Entonces, empecemos hablando sobre esa producción arcaica, desfasada, antigua, que él llama en el capítulo 1 producción de subsistencia. Pues dice, cada mercancía está directamente en la producción de las demás, medio de producción. Entonces, las mercancías se producen utilizando otras mercancías que se van a llamar medios de producción. Entonces, en microeconomía seguro hemos visto que los insumos, la tecnología, la mano de obra, el capital se mezclan de alguna forma, se combinan y generan nuevas mercancías. En ese tipo de economías de subsistencia, esa producción de bienes va a ser solamente el mínimo para cubrir las necesidades. Entonces, lo que va a resultar es que el consumo es simplemente igual a la producción. Solamente producimos lo que necesitamos consumir, nada más. Entonces, es una sociedad simple, una sociedad de subsistencia, seguro ya han escuchado varias veces este tipo de sociedades, pero lo importante acá es rescatar que hay insumos intermedios, ¿no? Los insumos intermedios no llegan a manos del consumidor final, pero forman parte del proceso, ¿no? Por ejemplo, es raro que ustedes vayan al supermercado y compren levadura, pero comen levadura todos los días porque está dentro del pan, ¿no? Para hacer pan se necesita levadura. Es un producto intermedio que no lo consumen directamente, pero que siempre va a estar presente en su dieta porque está dentro de otros productos. Entonces, este tipo de economías simples, donde solamente la producción es igual al consumo, se le llama uno de autorreemplazamiento. Vamos a ver por qué. Vamos a ver este sistema de ecuaciones. Este es un sistema de ecuaciones. Entonces me va a decir lo siguiente. Vamos a ver. Tomando una mercancía ya. A es cualquier bien, no sé, pan, ¿no? B, no sé, son laptops, no sé. C son almuerzos, no sé. Entonces, A, B, C, D, hasta el bien K son todos los bienes que están dentro de la economía, que se producen y se consumen en una economía, ¿no? Dense cuenta de que no puede haber en esa economía algún bien que se produzca y no se consuma, ¿no? O al revés, algún bien que se consuma pero no se produzca. Supongamos la economía peruana, ¿no? En la economía peruana se producen, a ver, se consumen laptops, pero no se producen laptops, ¿no? Entonces, ese tipo de, de economías donde se producen cosas, pero donde se consumen cosas que no se producen,
no está dentro de ese tipo, no encaja dentro de ese tipo de economía. Es una economía simple. Entonces, todos los bienes, desde A hasta el K, son bienes que se producen y que se consumen en esa economía. Entonces, por ejemplo, este A es la cantidad total de pan que se consume en esa economía y multiplicado por el precio de A sería el valor de todo el pan que se ha producido y se ha consumido en la economía peruana, ¿no? Sin embargo, ese valor es igual a todo lo que ha costado producirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para producir pan es posible que se necesite un insumo B, no sé, una laptop, no sé. Para hacer el presupuesto se necesita una laptop. O pongamos otros tipos de ejemplos más claros. Vamos a poner A, que sea papa, B, que sea agua, y C, que sea, no sé, almuerzo, ¿sí? No sé. Y entonces A es la cantidad de papa que se produce y consume en esa economía, precio de A es el precio de la papa, y acá me dice, para producir ese valor de papa, necesito también papa. Este A sub A es la parte de la papa que necesito para producir más papa. ¿Tiene sentido? Sí, no. ¿Cómo se produce la papa? Tú siembras, entierras una papa y de cada uno de sus ojos de la papa va a salir raíces y va a salir una planta de papa y de esa papa va a salir un montón, unas 10, 15, 15 papas, ¿no? Esa es la forma. Entonces, si yo quiero producir papas, necesito sembrar papas, ¿no? La papa es un insumo de este mismo producto. Pero además necesito otros bienes como agua, ¿no? Agua potable o agua para irrigar. Por eso es B, que sería el agua, sub A, porque es el B que se utiliza en la producción del bien A. Y así, supongamos que K es maquinaria, no sé, ¿no? Las maquinarias que se utilizan en la producción de papa, por eso es sub A. No sé, vamos a la siguiente línea del sistema de ecuaciones. B es la cantidad de agua, ¿sí?, que se produce en esa economía, agua potable, supongamos. P sub B es la cantidad, el precio del agua. Todo eso sería el valor del agua. Para producir agua se necesitan insumos, ¿no? Quizás no se, acá no se necesita papa, ¿no? Eso sería cero, cero. Pero se necesitan otras cosas, ¿no? Seguro se necesita cloro, se necesita infraestructura, se necesita maquinaria, ¿no? Que, por ejemplo, maquinaria para producir el bien B, que es agua, multiplicado por el precio de ese insumo que es capital o maquinaria, ¿no? Igual, así hacen un sistema de ecuaciones gigante, donde al lado derecho va a estar el valor del bien final y al lado izquierdo va a estar la suma de los valores de los productos intermedios. Y debe coincidir todo exactamente. Y eso eso es súper obvio, ¿no? Lo que acá quiere resaltar nuestro amigo es Rafa, es que si nosotros sumamos toda esta columna, nos va a dar exactamente este primer elemento. No tiene sentido, ¿no? Si todo lo que se consume, que es lo que estoy marcando en verde, es igual a todo lo que se produce, todos estos insumos que se han utilizado en todas las demás actividades debe ser igual a eso. Igual, esa segunda columna, que es todo lo que sea, todo el valor del insumo, del insumo B, debe ser igual a todo lo que se ha consumido de ese bien B, ¿no? Entonces, toda esa suma de esa columna es igual a ese elemento B por el precio de B. Y así, ustedes pueden, cualquier columna tiene que ser igual a esa parte. Si se dan cuenta, ¿cuántas columnas tendríamos? Acá tendríamos K columnas. ¿Cuántas filas tendríamos? También tendríamos K columnas, perdón, K filas. Y se convierte en un sistema de ecuaciones, ¿no?
como vemos en matemáticas. Entonces, un sistema así es difícil de resolver, por tanto, lo que va a hacer es RAF, es decir, cualquiera de estos precios le voy a poner valor de 1. Dice, tomando una mercancía como medida de valor, su precio es igual a 1. Entonces, el precio de A le voy a poner 1. Con eso, el sistema ya no va a tener K incógnitas, porque ya le he puesto valor a una de las incógnitas, sino va a tener K menos 1 incógnitas. Y va a tener K ecuaciones, con lo cual este sistema de ecuaciones ya tiene solución. Entonces, una matriz como de producción, ¿no? Seguro ustedes han escuchado a Leontief, que es una matriz de producción. Estas matrices de... el INEI lo hacía hace años, que es una matriz así, donde ponen el sector pesca, el sector minería, el sector agricultura, pesca, minería, agricultura, y así los demás. Y acá te ponía un valor, ¿no? Por ejemplo, si te ponía el valor 0.1, te decía que el sector de pesca utiliza el 10% de insumos, el 10% de sus insumos lo saca de la pesca. Si te salía 0.2, te decía, el sector de pesca utiliza el 20% de sus insumos del sector minero. Es algo así, ¿no? Esto es algo más actual, eso lo hace Leontief. Pero ya esa Rafa más o menos trataba de hacer eso, ¿no? Una matriz donde te dice cómo se producen las cosas. Pues ese es un sistema económico simple, pero ahora vayamos a un sistema más complejo donde hay producción con excedente. ¿Qué quiere decir producción con excedente? Que no solamente estoy produciendo igual a lo que voy a consumir, sino estoy produciendo más de lo que voy a consumir. Y ustedes dirán que no tiene sentido, porque voy a producir más de lo que se consume. Entonces, vean el ejemplo actual, ¿no? El ejemplo actual, por múltiples razones, la producción es mayor al consumo. Ustedes van al supermercado y se dan cuenta que todas las noches botan verduras, botan productos a la basura porque no se vende todo, ¿no? Y porque producen por demás. Hay razones económicas, razones de marketing, hay razones de especulación, hay otras razones que pueden ser por exportación, no sé. Por ejemplo, en el Perú se producen, perdón, en Perú se produce más azúcar de lo que se puede consumir. ¿Por qué? Porque se está tratando de exportar, se está tratando de especular cómo va a ser el mercado internacional. Entonces, en un sistema así de complejo, debe haber excedentes. Entonces, esa diferencia entre producción menos consumo es el excedente. Ese excedente puede servir para proveer a otros mercados, puede servir para guardarlo para el futuro y especular con los precios, puede servir simplemente para aumentar la oferta y hacer que los precios, no sé, cambien. Tiene mil razones, pero en una economía compleja puede suceder eso. Entonces, en una economía así, vamos a leer qué sucede. En este caso, la reasignación de este excedente estará distribuido en proporción a los medios de producción por industria y entre bienes heterogéneos. Entonces, ¿qué tipo de excedente o el excedente cómo se distribuye entre los tipos de bienes? Vamos a ver eso en un rato. Esta reasignación solo será posible una vez que se conozcan los precios y a su vez estos no podrán terminar de conocer el tipo de beneficio. El beneficio será finalmente reasignado de forma uniforme entre todas las industrias. Este se introduce con un valor R. Entonces, la pregunta es, acá tenemos producción mayor al consumo. Entonces, eso era... ya. Pues, si nosotros regresamos a esta parte, evidentemente el lado izquierdo al lado derecho del signo igual no van a ser iguales, ¿no? Si teníamos una economía con excedente. Entonces, para corregir eso, se va a introducir esta parte de acá, 1 más R. ¿Y qué es 1 más R? Se puede interpretar de varias formas. Hoy en día simplemente diríamos que es la tasa de interés, ¿no? De R. Otro puede ser el retorno de los bienes en el tiempo, el retorno de los insumos en el tiempo, también puede ser.
Entonces, lo que me está diciendo acá es que ¿cuánto excedente puede soportar una economía? ¿No? Por ejemplo, yendo a un ejemplo más actual. Ya, yo soy un productor de laptops y yo sé que se van a consumir 1000 laptops este año. Pero como quiero especular, como quiero eh, aprovechar que soy un productor grande, voy a producir más. ¿Pero cuánto más? 1001 laptops, 1002 laptops, 1100 laptops, 2000 laptops. Entonces, esa decisión de cuánto va a ser el excedente va a depender de esa tasa de interés, de cuánto cuesten las cosas en el tiempo. No tiene sentido de que yo me estoquee con 1000 laptops si la tasa de interés simplemente es muy chiquita. Otro ejemplo. A ver, supongamos que todo el mundo está diciendo que acá de unas semanas, o una semana, 2 semanas, va a haber un paro de transportistas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a estoquear de zanahorias, de alimentos, de verduras, para venderlo a precios altos cuando llegue ese paro, ¿no? Pero, ¿cuánto se van a estoquear? ¿Cuánto va a ser el excedente de compra que van a tener? ¿Se van a estoquear 10 veces, 20 veces lo que compran usualmente? Va a depender de cuánto es lo que esperan ganar, ¿no? Esperan ganar 10%, 20%, esperan que la subida de precios sea muy alta, sea moderada. Entonces, SR es una tasa de interés que se entiende como un retorno esperado, un retorno en el tiempo. Bueno, acá les explica cómo hacer, cómo solucionar ese problema matemáticamente. Entonces acá vamos a tener un R que va a ser una incógnita más, ¿no? Entonces, si acá teníamos K menos 1 incógnitas, acá vamos a tener K incógnitas, porque somos CR es una incógnita, y K ecuaciones. Y veamos qué hice eso. Esto puede estar dándose porque existe una clase nueva de bienes que no necesariamente están incluidos en el proceso de producción, bien de lujo. Ese tipo de bien no tiene un rol en el sistema, por lo que tiene un carácter pasivo. Ok. Entonces, una forma de solucionar este sistema de ecuaciones, porque tenemos acá K incógnitas y K ecuaciones, lo cual sería difícil de solucionar, es considerar un bien de lujo. Un bien de lujo va a ser un bien que no va a participar de la producción. Ustedes imaginen los diamantes, ¿no? Los diamantes rara vez participan de la producción. Es como si estaríamos quitando, supongamos que K es diamantes, ¿no? Entonces, como K no participa de la producción en la mayoría de cosas, va a desaparecer. Y eso va a ser más fácil solucionar eh, el sistema de ecuaciones. Es parte del consumo, pero no es parte de la producción. ¿Qué más? Ok. Uh, Algo que no nos han dicho acá, pero que evidentemente la pregunta cae madura, es que las cosas no se producen solamente con insumos, sino también con mano de obra, ¿no? Entonces, a este sistema de ecuaciones también deberíamos agregarle mano de obra. Entonces, eso es lo que hace en este sistema de ecuaciones de acá. A este sistema que ya era complejo, donde se producían mercancías por mercancías, hay que agregarle la mano de obra. La mano de obra simplemente va a ser la suma de mano de obra asignada a la producción de cada bien. L sub A es la producción, perdón, la mano de obra que está destinada a producir el bien A. L sub B es la mano de obra asignada a la producción del bien B. Entonces, si nosotros metemos la mano de obra como un insumo más, al lado izquierdo, donde estaban los insumos, tendríamos que ponerle mano de obra multiplicado por su salario, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un sistema más complejo,
una economía donde no solamente las mercancías se producen usando mercancías, sino también se utiliza mano de obra, y además no es una economía donde la producción es igual al consumo, sino que existe excedente. Entonces, acá estamos viendo un sistema donde la economía se reemplaza, ¿no? Cuando hablamos de economía se reemplaza, estamos diciendo que esta economía se reproduce, ¿no? Y hemos visto ese concepto, ¿no? Producir es generar cosas. Reproducir es asegurar de que ese proceso vuelva a suceder. Cuando yo abro una empresa de producir zapatillas, no solamente estoy pensando en producir una vez, estoy pensando en producir esa cantidad de zapatillas una y otra vez. Eso se llama la reproducción. Entonces, este sistema de ecuaciones se va a reproducir uno y otro periodo y se garantiza de que estas ecuaciones están en equilibrio. Si estas ecuaciones no están en equilibrio, por alguna razón, supongamos, desaparece la mano de obra, un precio sube demasiado y hace que sea insostenible la producción, o desaparece algún insumo, ¿no? Si sucede algo de ese tipo, no se puede garantizar que se reproduzca, que se vuelva a producir. Entonces, ese sería un problema que luego va a estudiar Robinson en los siguientes capítulos. Bueno, acá me dice de vuelta, ¿no? Ahora que le he aumentado salario, le he aumentado la cantidad de trabajadores o de mano de obra, ya tengo más ecuaciones y más incógnitas, ¿no? ¿Por qué más ecuaciones? Porque acá tenía K ecuaciones y además tengo que considerar esta ecuación de acá, ¿no? Con esos K más una ecuaciones. Y K más dos variables porque ahora estoy agregando el W y estoy agregando L, que es la cantidad de mano de obra. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay desequilibrios? ¿Qué pasa cuando los precios suben de un insumo, cuando el salario sube? Lo veamos. Para observar cómo es que las variaciones de salario pueden afectar al beneficio y al precio de las mercancías, se procederá a asignarles un valor entre 0 y 1. Los medios de producción permanecerán inalterados. Entonces, lo que está diciendo es la tecnología, la forma de producir, no va a cambiar. Por ejemplo, si para hacer tortas tengo una receta, no sé, tanta cantidad de harina, tanta cantidad de huevos, tanta cantidad de levadura, esas proporciones se van a mantener constantes. No es porque se vuelva más caro el huevo, lo voy a reemplazar por otra cosa, ¿no? Esas proporciones, esa forma de hacer las cosas va a quedar intacta. Lo único que va a cambiar va a ser el salario. Y para hacer el análisis lo que va a hacer es decir que la participación del trabajo va a estar entre 0 y 1. Veamos una industria donde la participación del trabajo es 1. Participación del trabajo es igual a 1. ¿Se les ocurre algo? ¿Alguna industria donde la participación del trabajo sea 1? Debería ser un sector intensivo de mano de obra. Por ejemplo, no sé, se me ocurre los servicios, ¿no? El servicio de un abogado depende casi enteramente de mano de obra, no depende de capital ni de insumos, nada. Si yo me voy, por ejemplo, a una participación del trabajo cercana a 0, podría decir, por ejemplo, la minería. Si ustedes revisan los estados financieros de cualquier minera, de cualquier mina, se dan cuenta que el grueso de su gasto se va a pagar alquileres de máquinas, a comprar máquinas, y muy poco se va a pagar salarios, ¿no? Entonces, eso es un sector intensivo en capital, intensivo en maquinarias, pero muy poco intensivo en trabajo. Entonces, lo que me está diciendo es que en industrias donde esta participación del trabajo sea cercana a 1, o sea, alta, un cambio en los salarios va a ser dramático. Va a cambiar los precios, va a cambiar los beneficios en esa industria. Pero en una industria donde la participación del trabajo sea cercana a 0, no va a afectar en nada, ¿no? No sé,
Si el sueldo mínimo en el Perú se duplica, le va a hacer muy poco daño a eh, a las mineras, ¿no? Porque utiliza muy pocos trabajadores. Eso es lo que nos está explicando acá. Cuando se asume que el salario es igual a 1 o que su participación es 1, en este caso el total de la renta nacional va a los salarios y R queda eliminado. Como en esa industria hay un montón de participación del trabajo, un aumento de precios va a hacer de que todo se financie a los trabajos, al trabajador, y esa especulación, que era como la esperanza de tener rendimientos en el tiempo, desaparece. A eso se refiere. ¿Qué más? Ok, entonces, en esa proporción que es entre 0 y 1, lo que va a decir nuestro amigo es que va a haber una proporción crítica, un punto entre 0 y 1, donde va a haber, donde va a haber una frontera entre la industria con déficit y otras con excedentes. ¿Eso qué quiere decir? Si es por acá al medio va a haber un punto, digamos 0.5, 0.6, eso depende de cada economía, donde las, o las empresas de ese sector van a estar ganando si hay un aumento en precios y otros que van a estar perdiendo si hay un aumento de precios. Tiene sentido, ¿no? No sé, si aumenta el precio de la gasolina, el petróleo, evidentemente los productores de petróleo van a tener más beneficios, mientras que seguro otros sectores como, no sé, los de alimentos que necesitan transportar sus productos van a tener pérdidas, ¿no? Entonces, cuando hay aumento de precios, hay un grupo que va a salir perdiendo, otro grupo que va a salir ganando. Eso, según nuestro amigo Rafa, va a depender de esa frontera, ese punto donde se dividen los sectores. ¿Preguntas, chicos? Profesor, yo tenía una pregunta. Dime. Sí, en la lectura mencionaba de que Rafa, discrepaba de Marshall en lo que es eso de los costos y su teoría de productividad marginal. Y bueno, quisiera saber, por qué, o sea, ¿por qué no? O en qué sentido, ¿no? Porque Sí, la lectura no se detalla de eso, ¿no? O sea, simplemente te dice, bueno, no, él no quiere seguir esa teoría, ¿no? O algo así te dice. y es que hemos leído solamente una parte, pero básicamente lo que sucede con Rafa y con Marshall es que Marshall, al igual que sus coterráneos, todos los que seguían esto del equilibrio general, es que creen que hay un equilibrio único y estable, ¿no? Eso es lo que básicamente ellos tratan de establecer, ¿no? Que cualquier economía por sí sola, por las leyes del mercado, por el regateo, por el comportamiento de vendedores y compradores, al final se va a llegar a un solo equilibrio eh, estable y único, y que ese equilibrio va a ser eficiente, que es el único equilibrio que va a generar mayor bienestar para todos. Lo que nos va a decir a nosotros es Rafa es que no, que los equilibrios pueden ser únicos y estables, pero no necesariamente van a generar el mayor beneficio a todos. Y es exactamente por eso que acá al final nos dice que hay industrias que van a ser por naturaleza deficitarias y otras que van a tener excedente, ¿no? Entonces, esto sucede por algo que hasta ahora se sigue creyendo. La gente, Warras, Marshall, todos ellos, creían que hay una movilidad instantánea de los insumos y los factores productivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sube el salario, entonces, pero, no sé, sube, la industria minera se vuelve más atractiva, entonces todos los trabajadores
van a querer ir a trabajar a la industria minera. Sube la tasa de interés en Estados Unidos, todos los inversionistas van a llevar su plata a Estados Unidos, al toque, ¿no? El precio de las acciones de Amazon sube, todos se van a ir a comprar acciones de Amazon. Es como que todo es inmediato, ¿no? Como todo es inmediato, como hay libre movilidad de capitales, de trabajadores, de insumos, todo se llega a un equilibrio rápido, y ese equilibrio es el mejor. Pero es Rafa y Robinson y los que le van a seguir después, van a asumir, y creo que es lo correcto, que no hay una libre movilidad de factores, ¿no? No sé, si ahí me dicen, el sector minero es más atractivo hoy, ¿yo me puedo ir a trabajar al sector minero así de fácil? No, no. Mi educación, mis habilidades ya están en otra sintonía. No me puedo cambiar de trabajo al sector minero de inmediato. Si yo soy un empresario y quiere llevar su dinero a Estados Unidos, no es que pueda llevarlo al toque, ¿no? Va a demorar, tengo que pagar impuestos, no hay libre movilidad de capitales en el mundo. ¿Qué más? Si yo soy una empresa que no está produciendo con ciertas pérdidas, no es que me pueda salir del mercado al toque, ¿no? Tengo que hacer un proceso de liquidación de mi empresa. Entonces, los insumos, los factores productivos, los capitales no se mueven de inmediato, ¿no? Pues, por tanto, no se llega al equilibrio de una sola, sino que es un equilibrio gradual y que no necesariamente va a ser el mejor. Eso ya lo va a hablar Robinson en los capítulos siguientes. Por el momento no es importante, pero en síntesis es eso, ¿no? Espero que te ayude con eso. Sí, profesor, gracias. Seguimos, Robinson. Robinson es una de las pocas mujeres que aparecen en los libros de historia del pensamiento económico. Deberían aparecer más, pero lamentablemente por muchos años los libros de historia del pensamiento económico habían puros hombres. No porque no había mujeres había mujeres que aportaban mucho a la economía, pero no se les tomaba en cuenta por un aspecto ya más de machismo, ¿no? Veamos. Joan Violet Robinson nació en el 1903, fue economista inglesa, muy conocida por sus contribuciones a la teoría económica. Fue figura central en la que se convertiría en el post-keynesianismo. Algunos de sus influencias incluyen a Keynes, Marx, Piaget, Ricardo, seguro ya han escuchado sobre todos ellos. Dos de sus alumnos fueron Amartya Sen y Joseph Stiglitz, que seguro han escuchado de ambos premios Nobel, ambos han hecho trabajos seminales, ¿no? Amartya Sen en lo que es la teoría no la teoría del bienestar, pero sí en Wellbeing Economics. Y Joseph Stiglitz, que ha hecho un montón de aportes en economía pública, ¿no? Parte de su trabajo se centró en realizar una robusta crítica de la teoría neoclásica. En este frente hizo un gran avance y refuerzo de la economía keynesiana, en particular en la acumulación de capital, en la que extiende la teoría keynesiana a largo plazo. Esto es interesante, ¿no? Cuando escribió Keynes, él solamente pensó en el corto plazo, ¿no? Él decía que en el largo plazo todos íbamos a estar muertos, por tanto, el largo plazo no era importancia urgente y Keynes no escribió casi nada sobre el largo plazo. Algunas cositas por ahí, pero nada que resaltara. Y eso fue quizás una deuda grande de Keynes, porque sí, sus teorías ayudaron a resolver problemas inmediatos, pero nunca se pensó en los efectos a largo plazo. Y Robinson es una de las que cogió ese reto y planteó algunas teorías de cómo se debería relacionar el corto con el largo plazo. Lo que va a decir ella dentro de esos capítulos es hablar un poquito de la función de producción y la teoría del capital. Dice, en el corto plazo podemos ver al capital como accesorio al trabajo y entender la producción respecto a este último, pero en el largo plazo el capital varía y hace falta notarlo para diferenciar cambios en el estado de capital de cambios en el clima. A ver. Acá.
Capital como accesorio al trabajo. A largo plazo, el capital varía. Esto es, en otras palabras, lo que siempre decimos, ¿no? En el corto plazo, el capital es fijo. En el largo plazo, el capital no es fijo, ¿no? Lo que hablamos corto plazo y largo plazo de microeconomía, ¿no? Y esto es interesante porque cuando Keynes vivía y dio sus ideas, él estaba en un entorno donde el capital estaba fijo, ¿no? Él, en la crisis de los 30 quería sacarnos de la crisis, quería sacar al mundo de la crisis, pero una de sus restricciones es que el capital estaba fijo, ¿no? Entonces, resulta que las políticas de gobierno no siempre van a pensar en el corto plazo. En los 30 sí, ¿no? Porque indudablemente había que salir de ese momento. Pero una vez superado esos momentos y viene Robinson, ella dice que, ok, la teoría de Keynes era válida en el corto plazo cuando el capital no variaba, pero ahora veamos qué puede hacer el Estado en el largo plazo donde el capital sí puede variar, ¿no? Entonces, la gran parte de su teoría de Robinson va a ser eso, ¿no? Cómo ajustar el capital en el tiempo, cómo hacerlo crecer, cómo aporta la producción, cómo se debe incentivar desde el Estado eh, la inversión en capital y todo eso, ¿no? ¿Qué más? Invertir en capital es entonces cosechar los frutos del trabajo pasado contenido en este. Esto ya es algo que hemos visto hace tiempo, ¿no? Que el capital en realidad es acumulación de trabajo. Dentro de una máquina está acumulado un montón de horas de trabajo que van a servir para producir cosas en el futuro. Mientras vas utilizando la máquina, vas sacando ese trabajo acumulado para producir bienes. Esa es una noción bien antigua en economía, que al final lo que te dice es que la única cosa que da valor a las cosas es el trabajo, ¿no? El capital sí es trabajo, solamente que acumulado en una cosa. Pero el trabajo pasado es habilitado a sí mismo por el trabajo pasado, siendo una cadena infinita de trabajos pasados al génesis del capital. No, simplemente lo mismo, ¿no? Una vez que se produce máquinas, se acumula trabajo dentro de las máquinas y esas máquinas sirven para producir luego nuevas cosas, se inventan nuevas máquinas y se sigue acumulando trabajo. Nada más. Veamos. La unidad del trabajo es un asunto complicado. La entendemos como parte del producto, ya que se sacrifica producción corriente para acumular capital. Ya, esto es interesante. Cuando hablamos de producción corriente, estamos hablando simplemente de cosas que se consumen en un periodo dado. Entonces, para acumular capital, yo tengo que sacrificar no consumir hoy, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un empresario que fabrica zapatillas y quiero, y no sé, tengo una ganancia de 1.000.000 de soles a fin de año, tengo dos opciones, ¿no? Irme de vacaciones y gastarme ese dinero o invertirlo en comprar una nueva máquina, ¿no? Entonces, sucede eso. Tengo que sacrificar lo que me genera la producción corriente o acumulo capital en maquinarias, en edificios, en insumos. La entendemos también en términos de trabajo, ya que es el trabajo el que habilita la existencia de capital en primer lugar, ¿no? Lo dijimos hace un rato. Por un lado, se puede entender al trabajo como un sustituto del consumo presente o la producción corriente. Por otro lado, se puede entender el trabajo como acumulación, pero al capital como acumulación de trabajo. Y acá dice, sucede algo problemático. Un símbolo no puede aparecer a la vez como cantidad de producto y como cantidad de trabajo. Pues acá nos está hablando de que el trabajo tiene dos naturalezas. Por un lado, es producción y por otro lado, es trabajo. Raro, ¿no?
Es importante, sin embargo, notar que el capital es el que habilita el progreso de algunas sociedades sobre otras y su acumulación es un proceso central en ese progreso. Parece raro esto, pero básicamente esa doble naturaleza lo que hace que el capital sea, para muchos economistas, el determinante del crecimiento o del desarrollo. Cuando ustedes ven teoría del crecimiento, van a ver que todo el crecimiento, o la mayoría de teorías del crecimiento, se fijan en la acumulación de capital. Mientras más acumulación de capital tenga una economía, más rápido va a crecer. ¿Por qué se explica que hay países subdesarrollados, países eh, pobres? Básicamente, ¿por qué? Porque no acumularon capital en el pasado. ¿Por qué hay economías que crecen más rápido? Porque actualmente tienen acumulado más capital. Entonces, eh, esa doble naturaleza de que por un lado el capital es producto, pero también sirve para generar producto en el futuro, porque es trabajo, hace que eh, sea como el núcleo para muchos economistas del desarrollo y del crecimiento. Él lo llama progreso. Veamos, nos va a decir la cantidad de capital. ¿Cómo se diferencian los bienes? Los bienes se diferencian en edad o tiempo de existencia, en entidad, es decir, para qué sirven, y finalmente en la satisfacción que genera al usarse. A ver, veamos. No entiendo para qué pusieron esto. Edad. Entonces, cualquier tipo de bien se puede diferenciar con esas tres características. En el caso del capital, es interesante, ¿no? Mientras más antiguo sea el capital, se va devaluando, se va gastando, va perdiendo valor. Hay otros tipos de bienes que mientras más antiguos cobran más valor. El capital humano, por ejemplo, es un bien, entre comillas, un bien, que mientras más antiguo se hace más valioso, ¿no? No sé, las joyas, algunas joyas, mientras más antiguas son, se hacen más valiosas. En el caso del capital productivo, que es el que estamos hablando, mientras más antiguo es, se devalúa más. Mientras más antiguo es un auto, menos valor tiene. Su uso, ¿no? Hay bienes que son solamente de consumo inmediato, no es una gaseosa, pero hay otros tipos de bienes que sirven para producir bienes, en este caso son el capital. Y la satisfacción que genera de su uso, que en ese caso el capital no genera una satisfacción, ¿no? Porque no es de consumo final, pero por eso lo dejamos de lado. Okay, entonces el capital es determinado de alguna forma por el número de cuerpos que hacen empleo de él de la forma más adecuada. Lo interesante del capital es que puede valer un montón, pero también puede valer nada. Por ejemplo, si yo tengo una super máquina que me costó, no sé, 50 millones de dólares, no sé, es una máquina que puede extraer, no sé, minerales del subsuelo, ¿no? O se puede costar un montón, 50 millones de dólares. Pero, evidentemente, las máquinas no funcionan por sí solas, ¿no? Necesito tener operarios, un ingeniero, gente que sepa utilizarlos. Entonces, el valor que me va a dar el capital depende mucho de la complementariedad con la cual se le otorgue otros factores productivos, ¿no? En ese caso, la mano de obra, ¿no? Si la mano de obra complementa bien el capital, esa maquinaria va a ser muy productiva. Pero si ese capital no complementa bien la maquinaria, puede ser que esa me traiga pérdidas, ¿no? Eso tiene que ver un montón la naturaleza del capital. El capital por sí solo
no tiene un valor intrínseco, ¿no? Sino su uso es el que le da valor. A ver. En ese sentido, eso tiene que ver con la productividad, ¿no? La productividad de esa máquina, la productividad de ese capital, no depende solamente de sus características físicas, sino depende de cómo se desenvuelva o cómo combine con otros factores productivos, en este caso de la mano de obra. Entonces, la máquina tiene su valor, les dije como 50 millones de esa máquina. Sí, eso es parte de lo valioso que es el bien. Su costo de producción también seguro es valioso, pero si su productividad no es alta porque no se complementa, va a ser muy poco útil, ¿no? Entonces, esas tres características, que es el valor de haberlo producido, el valor de mercado y su productividad, son los que van a definir un equilibrio eh, de cuán valioso es el bien. ¿Qué más? Pero... Entonces, en ese sentido, el capital es dinero solo hasta que el beneficio aparece, para luego convertirse en planta, nunca coexistiendo ambos en la misma forma. Entonces, esa máquina que yo les decía que cuesta 50 millones de dólares, para comprarlo era dinero, luego se convirtió en máquina, pero para sacar sus beneficios, para que esos 50 millones vuelvan a materializarse en dinero y también parte en ganancias, tienes que haberse aplicado trabajo, haberse aplicado un uso, ¿no? Sin eso no puedes recuperar. ¿Qué más? Ok, entonces, acá esto está interesante. Dice, una tasa negativa implica la negación de las casas de capital. Pues la tasa de interés hemos visto que siempre es positiva, rara vez es cero, perdón. En casos extremos, eh, pero ya en la economía moderna ha habido tasas de interés negativas, pero eso ya es una cuestión financiera. No sé, en Japón en el 2012, si no me recuerdo, hubo una tasa negativa, pero son casos extremos, son casos atípicos. Normalmente las tasas de interés nunca van, o las tasas de rendimiento nunca van a ser negativas. ¿Por qué? Porque se está asumiendo de que siempre va a haber una cantidad de capital menor a la que se necesita o a la que se demanda. Como hay un montón de gente que demanda capital, porque hay un montón de gente que quiere hacer una empresa, quiere invertir, quiere comprar casas, quiere consumir, por tanto, va a haber una demanda de dinero y por tanto, cuando hay demanda de dinero, el precio es alto, ¿no? Tiene un precio. Cualquier cosa escasa tiene un precio. Si las cosas no fueran escasas, serían gratis, ¿no? En ese sentido, la tasa de interés siempre va a ser positiva, que es lo mismo que decir que la tasa de retorno o la tasa de ganancia va a ser siempre positiva. Eso no es importante para nuestro curso. Ya. Esto es más importante. Salarios y beneficios. Entonces, en esa economía, donde ya está introducido el capital y el capital se puede mover y la gente ve la tasa de interés y con eso decide cuánto capital tener, vamos a ver cómo funciona el empleo. Voy a decir, el empleo evidentemente depende de la tasa de interés, ¿no? Si a mí me ofrecen pagarme 10.000 soles al mes, voy a trabajar más, ¿no? Si a mí me ofrecen pagarme 500 soles al mes, no voy a querer trabajar, ¿no? Voy a trabajar menos horas. Dado que el empleo solo puede crecer con el capital, es necesaria la acumulación de capital para la ampliación del empleo. Entonces, al menos en la economía moderna,
el capital y el empleo se necesitan complementariamente. Es raro, casi imposible, que se pueda producir solamente con mano de obra sin capital, o se pueda producirlo con capital y sin mano de obra. Hasta las empresas más tecnológicas tienen algún trabajador por ahí. Entonces, mientras haya más capital, va a haber más espacio para que puedan haber más trabajadores y más empleo, ¿no? El aumento del empleo tenderá a aumento de la demanda y el poder adquisitivo, haciendo una presión sobre la acumulación. Esto es algo que no consideraban los clásicos, ¿no? Pero que ya se considera desde hace unos 60, 70 años. Que cuando aumenta los salarios, no solamente están aumentando los costos de producción y por tanto está aumentando los precios, sino también está sucediendo de que aumentar salarios aumenta la capacidad adquisitiva de las personas. Y al aumentar la capacidad adquisitiva de las personas, lo que están haciendo es generar más demanda, que luego va a tener que ser compensada con más producción, y eso va a hacer crecer la economía, ¿no? Entonces, si ustedes ven simplemente el efecto de una subida del salario de esta forma, estarían diciendo, la economía le está yendo mal porque estás aumentando el salario. Pero si lo ves desde ese lado, dirías, no, la economía le está yendo bien porque al aumentar el salario estás aumentando la capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, que más gente tenga empleo, que más grande sea el salario, no necesariamente va a ser perjudicial para el progreso de la economía, sino que también puede ser beneficioso para el progreso de la economía. Entonces, una vez que sucede eso, aumento de precios, aumento de empleo, este aumento de demanda que dijimos acá aumenta la producción y esa producción evidentemente va a satisfacer la demanda por un montón de bienes, ¿no? Bienes seguro de consumo, la gente va a querer irse a comer a restaurantes, va a querer irse al cine, pero también va a haber gente que va a querer comprarse su casa, va a haber gente que va a poner su empresa, va a dejar su empleo y va a poner su empresa. Entonces, al fin y al cabo, todo esto va a desembocar en acumulación de capital, ¿no? Si a mí me aumentan el salario por 2, de seguro renuncio a mi empleo, pero trabajo un tiempo, acumulo un dinero y luego renuncio y pongo mi empresa, ¿no? Entonces, hay un ciclo donde el empleo y el salario terminan afectando y mejorando la acumulación de capital que luego va a afectar el progreso de los países, ¿no? Y eso es un canal que nadie antes se había dado cuenta, ¿no? Ahora nos puede parecer un poco obvio, pero esa conexión entre empleo y salario con acumulación de capital, en ese sentido, es decir, que el empleo genera acumulación de capital, no lo habían visto antes, ¿no? Y va a ser bastante interesante porque eso te está diciendo que no solamente para que un país crezca necesitas impulsar la inversión, sino también debes impulsar pues, mejores salarios, ¿no? Mejores condiciones de trabajo. Entonces, bueno, todo este sistema lo que va a decir que al final va a haber una interacción hacia el pleno empleo, ¿no? Entonces, si la economía le está yendo mejor, la gente acumula capital, la gente ya sacia sus necesidades eh, básicas y por tanto hay gente que ya va a preferir seguro poner su empresa y todo, va a haber pleno empleo. ¿Qué quiere decir pleno empleo? Que toda la gente que no trabaja, no trabaja porque no necesita trabajar, no quiere trabajar. Los que sí quieren trabajar encuentran trabajo. Por eso, el rendimiento del capital está condicionado al empleo y a la demanda. La acumulación acá, al estar condicionada por el empleo o el salario, entonces es un canal importante.
¿Qué más? Ya, y ustedes dirán, ok, pero si llega un momento donde hay pleno empleo, ¿eso no va a hacer que los salarios aumenten? Sí, ¿no? Si todos tienen empleo y supongamos que alguna empresa quiere venir y contratar más gente, la gente ya está satisfecha, ¿no? Si quiere que esa gente vaya a trabajar a un nuevo empleo, van a tener que ofrecer salarios más altos, ¿no? ¿Eso sería un efecto malo? No, no. ¿Por qué? Porque la economía lo que va a hacer es llegar a otro equilibrio, ¿no? Estás aumentando los salarios muy fuerte, los precios van a subir muy fuerte, pero se va a compensar con que la capacidad de las personas, su capacidad adquisitiva, ha aumentado. Sí, está bien, aumentaron los precios de la economía, subió todo, subió el pollo, subió el petróleo, todo, pero también subió mi capacidad adquisitiva, entonces se va a compensar al fin y al cabo. ¿Qué más? Preguntas, chicos. Ok, chicos, entonces en 20 minutos se va a abrir su control. Espero que les vaya bien. Yo me tengo que ir un rato porque tengo que llegar a la universidad para una reunión. Pero suerte en su control. Y las diapositivas, no sé si están colgadas. ¿Están colgadas, chicos, las diapositivas? Si no están colgadas, se las he puesto en el chat. Así que con eso también se pueden ayudar. Denle un repaso a la lectura, a las lecturas. Y ya nos vemos. Un gusto, chicos. Cuídense.